Jesús ama a los niños. Jesús ama a los niños. Dígalo conmigo. Jesús ama a los niños. Yo le invito para que usted busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 19. Vamos a comenzar con una lectura preciosa, maravillosa. Mateo 19, 13 al 15 nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice la palabra de Dios, nos deja ver aquí una escena preciosa que demuestra un poco el cariño del Señor Jesucristo, su amor por los niños. Si nosotros nos vamos un poco allá a la cultura judía, era algo natural, era algo normal dentro del concepto judío, traer a los niños a los rabinos, buscando que el rabino diera una bendición especial sobre los niños. Es decir, era algo que se acostumbraba en la época. Y vemos nosotros a la luz de la palabra en esta porción que la intención clara, había una intención clara de aquellos que traían a los niños a Jesús. ¿Cuál era su intención? Dice, llevaban a los niños, estoy leyendo ahora la versión internacional, llevaron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. ¿Con qué objetivo llevaban a los niños ante Jesús? Para que Él, Jesús, orara por ellos poniendo sus manos sobre ellos. Una acción sacerdotal. Amén. Entonces Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner las manos sobre ellos, dice la Escritura, se fue de allí. La palabra de Dios nos da otro elemento interesantísimo. No solamente que no debemos impedir, todo lo contrario, debemos procurar que los niños vengan a Cristo. ¿Qué tarea tan importante? ¿Qué tarea tan fundamental? Y parte de su tarea es acercar a sus hijos ¿a quién? A Cristo. Enseñarles el temor de Dios. Enseñarles principios y valores conforme Dios ha establecido a través de su palabra. Amén, así es. La palabra de Dios aquí en el Evangelio, según San Mateo, utiliza una palabra para referirse a los niños, paidías. Y esto nos habla de niños pequeños. No podemos nosotros determinar la edad de los niños que venían a Cristo. Pero en uno de los evangelios sinópticos, allá en Marcos, capítulo 10, del 13 al 16, se utiliza otra palabra que es brefos. Y esta palabra habla de lactantes y niños infantes. Es decir, lo que nos deja ver el otro evangelio era que se trataba de niños de brazos, que estaban siendo ¿qué? Amamantados. Importantísimo eso para lo que viene, para que podamos entender algunos de los elementos que Dios quiere que aprendamos. En esos evangelios sinópticos nos dicen que los bebés, los niños lactantes, los bebés, los niños de brazos y los que son como ellos entrarán en el reino de los cielos. ¿Amén o no? Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere que los que son como ellos? ¿De qué nos habla la palabra? Estamos hablando de que Jesús ama a los niños. Y estamos dando toda la base teológica para poder llegar a tratar un tema como el aborto. ¿Qué pasa con los niños que mueren a muy, muy temprana edad o que incluso no alcanzan a nacer?
La palabra de Dios en este contexto, no vamos a entrar en los detalles, pero nos deja ver algunas verdades interesantísimas. Dios, por medio de los evangelios, en este pasaje, demuestra, primero, de quién son los niños, de dónde vienen, hacia dónde van, y de quién es la responsabilidad de llevarlos. De quién son los niños, de dónde vienen, para dónde van, y de quién es la responsabilidad de traerlos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Dios siempre ha estado interesado en la familia. Dios siempre ha estado interesado en que los niños sean formados desde muy temprana edad en el temor de Dios. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 6. Solamente por mirar un pasaje de los muchos que encontramos en la Escritura que nos habla acerca de esto. Allí encontramos en Deuteronomio capítulo 6 aquello que es conocido por el pueblo judío como el Shema de Israel. Y ellos lo declaran incluso 2 o 3 veces al día, de memoria. Shema Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Amén? Deuteronomio capítulo 6 nos dice desde el versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, ¿y quién? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver algunos elementos importantísimos. La manera como Dios instruyó a su pueblo para que fuesen enseñados los niños desde muy temprana edad las cosas de Dios, los principios que Dios establece a través de su palabra. Es decir, el reino de los cielos es realmente un lugar para todos aquellos que como niños reciben a Cristo y vienen ante Él. Ahora, la palabra de Dios aquí en Deuteronomio 6 nos habla de que debemos, uno, tener la teología correcta. Es decir, oye Jehová, tu Dios uno es, no hay otro Dios, es uno solo, no hay más. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros como pueblo tenemos que tener claro que Dios es uno solo, no hay otro. Amén. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros, no? Segundo, debemos de tener el corazón correcto. El corazón correcto, dispuesto, preparado, ¿para qué? Para aceptar, para guardar que los mandamientos que Dios ha establecido, sus principios, sus leyes, sus estatutos, sus decretos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice: Gloria a Dios. Aleluya. amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Es una ordenanza, es un mandamiento. Ahora, eso mismo había que enseñarle ¿a quién? A los niños.
a los bebés, desde que empiezan los bebés a descubrir el mundo, ¿no? Incluso antes, ¿no? Desde el vientre, debemos hablarle a los niños de Dios, que ellos escuchen la alabanza, que ellos escuchen la palabra. Gloria a Dios. Los entendidos, el pastor Samuel, el pastor anciano en este lugar, nos enseñaba y nos decía, los niños comienzan a criarse ¿cuántos años antes? 30 años antes. 30 años. 20 años antes de concebirlos. Es decir, se forman en los otros niños, que vienen y se crecen como adultos para formar y para multiplicarse en otras personas, en otros seres humanos. Gloria a Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener la teología correcta, el corazón dispuesto, ¿cierto? La enseñanza correcta. Una enseñanza práctica para nuestros niños. Por eso decía la Escritura, y se las enseñará, repetirás a ellos estando en donde, en la casa, ¿en dónde? En el camino. En el camino. ¿En dónde? En todos los lugares, ¿no? Esto me habla de una enseñanza práctica aplicada al diario vivir. Constante, continua. No es religión, hermano. No es religión. Es enseñarle a los niños que hay un Dios todopoderoso, que Él se hace real, incluso para esos pequeños. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo traer esos conceptos que muchas veces los manejamos de una manera religiosa, pero no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sabes? Las cosas de Dios son sencillas, hermano. Son aplicables a nuestro diario vivir. Gloria a Dios por eso. Ahora, si ustedes ven allí el Deuteronomio 6, termina allí en el versículo 9 con el Shema de Israel y comienza a declarar algunas circunstancias de las cuales los padres deben de cuidar a sus hijos. Ahora, ¿cuáles son las tareas del padre? Cuidar, enseñar, modelar, amar, instruir. Todo esto debe llevar a los niños a confiar en Dios, a creer en Dios, a vivir, declarar una vida basada en principios, en valores conforme la palabra que Dios ha establecido. Es decir, si hoy en día vemos generaciones que se han desviado, que se han torcido, ¿de quién es la culpa? De los muchachos, de los padres. Padres que no han sabido hacer su tarea. Y volvemos al principio, Dios, Jesús, ama a los niños. Y por tanto, como Él ama a los niños, entonces la responsabilidad y la exigencia de Él hacia nosotros, todos los que somos padres o los futuros padres, es muy alta. Es muy grande. Algunos toman esa tarea de manera inconsciente o consciente, siendo desapercibidos, incluso con algún grado de irresponsabilidad espiritual, moral, social. Dios no quiere eso, ¿no? Dios no quiere eso. Ahora, la vida del ser humano comienza desde el mismo momento de su concepción. La palabra de Dios, y lo vamos a ver en profundidad, nos enseña que desde el mismo momento de la concepción, es decir, desde el mismo momento en que el óvulo es fecundado, ahí comienza la vida del ser humano. No como algunos quieren pretender, patrocinando las circunstancias y la maldad del corazón del hombre acerca del aborto, en circunstancias donde simplemente por una situación de promiscuidad, de pecado, quieren deshacerse del problema, quieren evitar la carga, la responsabilidad, y el mundo lo patrocina, pero Dios no. Amén. Dios no. Gloria a Dios. Dios no. Ahora hay circunstancias donde el aborto se da por circunstancias no causadas, no inducidas, sino son circunstanciales. Natural. Son situaciones en particular donde por X o Y motivo, ¿no?, el óvulo fecundado, incluso siendo un gameto, pasando a ser un feto, que es una vida, es una personita allí, por alguna circunstancia el cuerpo de la madre lo rechaza
o por algún accidente, por alguna circunstancia, finalmente esa vida muere. Es cosa diferente, ¿no? Es cosa distinta. Ahora, en medio de todo, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, siempre Dios está ahí. Siempre Dios está ahí. Gloria al Señor. Cualquier muerte es la muerte de una persona. Amén. Amén. Y la persona tiene un alma que es eterna. Es decir, esos bebés fecundados en el vientre de sus madres son personitas. Y si son personitas, tienen un alma y su alma es eterna. Eso dice la palabra. Y eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces, ¿qué pasa con esas almas? ¿Qué pasa con esas almas? ¿A dónde van? ¿Dónde están? Hay una muerte que es la muerte neonatal, es decir, en el vientre. No alcanzan a nacer. Hay una muerte que es la muerte paranatal, en el momento del nacimiento. Y hay una muerte que es una muerte posparto, después del nacimiento. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué sucede con ellos? Bíblicamente, ¿qué nos dice Dios acerca de ese asunto? ¿Será que Dios dice algo? Dios participa en su voluntad tanto de la decisión de muerte como en la de la vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder y autoridad y potestad sobre la vida de todo ser humano? Amén, así es. Y decimos ser humano aún de aquellos que están hasta ahora en el vientre de sus madres. Vamos a ir a Salmos capítulo 22. Salmos 22, versículos 9 y 10 nos dice la palabra de Dios: pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Está hablando quién allí? David. Y de una manera sabia, de una manera revelada por el Espíritu Santo, él declara lo siguiente, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios es Dios de todos los seres humanos, aún de aquellos personajes, aún de aquellas personitas que están aún en el vientre de sus madres. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Aleluya. Antes de que te formase, ¿quién lo formó? ¿Quién nos ha formado a cada uno de nosotros? En el vientre de nuestras madres. El Todopoderoso. Amén. Él nos ha escogido, nos ha puesto nombre y nos ha dicho: mío eres, mío eres. Gloria a Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿A quién le pertenecen esos bebés allá en el vientre? Dios Padre Creador. ¿De quién son? Aleluya. Es una mentira del mundo que nos quiere vender y nos quiere decir es que los padres son los dueños de sus hijos, ellos verán qué hacen con ellos. Las madres son las dueñas de sus cuerpos, de sus vientres. Ellas tienen derecho para decidir. No, la palabra de Dios nos declara y nos dice que esos bebés le pertenecen a Dios. Amén. 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 Aleluya. Esto se pone bueno, hermano. Cuando Dios estableció el hogar, desde el mismo Génesis capítulo 1, yo estoy conmigo allá, Génesis capítulo 1.
¿Quién concibió el hogar? ¿Quién diseñó el hogar? ¿Quién planificó, moldeó el hogar? ¿Quién lo estableció en su corazón? Dios mismo. Eso no fue un invento de la humanidad. Eso no fue un invento del ser humano. Dios fue el que estableció el hogar y la familia. Dice la palabra de Dios, Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Dios nos está mostrando a través de Génesis capítulo 1 el deseo del corazón de Dios. Note usted que el hombre es solamente formado hasta el capítulo 2, pero en el capítulo 1, versículos 27 y 28, ya está hablando de ¿qué? Del deseo de Dios, del anhelo de Dios de formar al hombre, conformar la familia y que la familia se multiplique. Está hablando de los hijos, aleluya. Amén. Mucho antes de que, por la palabra, por la obra de Dios, la manera como Dios moldeó al hombre, dice que allí del lodo, ¿no? Del barro, dice otra versión, formó al hombre. Note que la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Y Dios dijo y fue hecho. Amén. Pero en el hombre se tomó algo especial, lo formó, lo moldeó. Lo hizo a su imagen y su semejanza. De una manera especial. Somos especiales para Dios. Como lo es especial cada bebé, cada niño, cada personita de esas que es concebido. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, noten ustedes que en el concepto, en el modelo de Dios desde Génesis, la muerte no existía. La muerte viene como consecuencia ¿de qué? En el corazón de Dios, Dios quería formar la familia, constituir el hogar, que los niños vinieran, pero no había muerte. No había muerte. Muchos dicen, ¿y por qué Dios permite la muerte de muchos pequeños? No, Dios no tenía eso en sus planes. Él no concibió la creación de esa manera. El corazón, el deseo de Dios era constituir la familia, para que la familia ¿qué? Se enseñoreara, gobernara sobre la tierra, sobre la creación, y glorificara a su Dios, a su Creador. Ese era el concepto. Pero el hombre ¿qué? El hombre quiso hacer las cosas a su manera, desobedeció, entró en rebeldía con Dios, y a causa de eso vino el pecado. Y a través del pecado ¿qué? La muerte. La muerte. Ahora, empecemos a preguntarnos algunas cosas y empecemos a darle respuesta a la luz de la palabra. ¿Qué pasa con los pequeños que mueren? ¿Qué pasa con los pequeños que mueren? Salmos capítulo 139. Y vamos a mirar varias citas allí. Gloria al Señor. Y este es un salmo maravilloso, donde encuentro unas verdades preciosas que quiero compartir contigo, mi hermano. Salmo 139, ubíquese usted allí en la palabra de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al 4. Vamos a encontrar allí algunas verdades, principios maravillosos acerca de cómo concibe Dios al ser humano, desde antes incluso de nacer. Salmo 139 dice el versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿No? Si nos vamos al versículo 17 dice: cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Es como el final, dice el resumen, y ahora nos devolvemos al principio para mirar de qué nos está hablando el salmista. ¿Qué es tan precioso? ¿Qué es tan maravilloso? ¿De qué manera Dios
sobre nosotros. Y entonces en el versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aquí encontramos un principio fundamental. Tú, mi Dios, sabes todo de mí, aún antes de poder hablar. Tú, mi Dios, sabes todo de cada uno de nosotros, antes incluso de haber sido, ¿qué? Formados, concebidos. Versículos 5 y 6 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todo de nosotros. Diga: Dios conoce todo de mi vida. Dios conoce todo de mi vida. De todos los seres humanos. Dios es un Dios tan grande en poder, en autoridad, en gobierno, en majestad, que Él conoce todo de cada ser humano. Aleluya. Segundo principio, versículos 5 y 6. Dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios está involucrado de manera activa en toda tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Oye, no solamente que Dios nos conoce, Dios nos conoce por completo, sino que también Dios nos dice que Él está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. Aleluya. Tercer aspecto, versículo 11, versículo 12. No, versículos 7 al 10, ¿no? 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios nunca, nunca, nunca se apartará de nosotros. Dios nunca se perderá un aspecto de tu vida. Si me fuere a donde me fuere, ahí está ¿quién? Dios, su mirada sobre la creación. Los ojos de Jehová están puestos por sobre toda la tierra. Aleluya. No solamente que Dios nos conoce, no solamente que Dios está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida, sino que también Dios nunca jamás se apartará de nosotros, nunca se perderá un aspecto de nuestra vida. Y tú dices: pero pastor, Dios estaba conmigo cuando perdí mi bebé. Dios estaba contigo ahí. Dios estaba ahí. ¿Cómo? ¿Qué piensa él de eso? Versículos 11 y 12. Si dijere: ciertamente en las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuarto principio: en los problemas, ahí Dios está. Aún en las circunstancias más difíciles y más adversas y más terribles y más dolorosas que tú y yo nos podamos imaginar, ahí Dios está. Amén. Aún en las tinieblas resplandecerá tu luz. Y esa es una palabra que viene a mi mente, a mi corazón, cada vez que viene un problema, viene una circunstancia. Nos vemos en penumbra, nos vemos en situaciones de oscuridad, no vemos la luz, pero sabes, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Dígalo, declárelo en fe. Dios está ahí. Aleluya.
Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Otro principio es: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó, Él nos conoce porque Él nos moldeó. Él tiene el molde, nos hizo a nosotros y guardó el molde, hermano. Mira lo que decía el salmista, ¿no? Porque tú formaste mis ¿qué? ¿A qué se está refiriendo el salmista? Todo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículos 14 al 16, otro principio: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos me miran al espejo y dicen: Padre, estoy maravillado? Formidables y maravillosas son tus obras. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Unas pinceladas maravillosas del Señor. Sí. Aleluya. Pero mira lo que dice ahí desde el 14 al 16, ¿no? 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Oiga, el embrión, desde el vientre, el mismo embrión, ya que desde el mismo momento de la fecundación, ¿qué pasa? Ya Dios está, el bebé está viendo a Dios, Dios está viendo a ese bebé. Amén. Así Aleluya. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este principio lo he llamado: Dios planea toda nuestra vida. ¿Sabes que hay un libro donde están escritas todas las cosas que competen a ti y nadie más que a ti, de manera personal, y a cada uno de nosotros? Desde ese mismo momento, Dios ha planificado nuestra vida. ¿Para qué? Para bendecirnos, para guiarnos, para ayudarnos. Pero es que hay un problema. El hombre, el ser humano, trae consigo una herencia de pecado. ¿Y cómo arreglamos el problemita? No hay vidas concebidas al azar. Eso de que la casualidad, las circunstancias, un descuido, nada de eso. Todas las vidas son planificadas en Dios. Oiga, qué triste y qué doloroso es eso. Oiga, usted imagina uno de ellos. Aquí está tan mío, y el que se coló. Padre, yo no fui una obra de la casualidad. Tú me formaste, me hiciste. Aleluya, mi alma lo sabe muy bien, dice el salmista. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Lo preciado que es la vida para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado desde el mismo momento de la formación, la concepción. Y de ahí en adelante, por toda la vida. ¿Hasta qué? Hasta que la persona parta con el Señor o el Señor se la lleve. Pero el alma, ¿qué? El alma es eterna. Eterna. Gloria al Señor. ¿Y es eterna para salvación o para? Y ahí es donde está el tema. Y ese es el punto que estamos tratando. ¿Y qué pasa con esos bebés? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde están? ¿A dónde van? Y cualquiera diría, si se pega la ley, no, la palabra de Dios dice que el que no creyere, aleluya, el que no confesare a Jesucristo, el Padre tampoco lo confesará en el día posterior. La palabra de Dios lo dice, amén. 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 Y entonces estos pequeños que no alcanzaron ni siquiera a decir mamá ni papá, ¿qué pasa con ellos? Gloria a Dios. Job, capítulo 3, versículos 1 al 2.
Aleluya. Alabo al Todopoderoso, porque Él no dejó nada al azar. Él dejó el manual, aleluya, para que nosotros entendiéramos todos sus principios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar allí en Job, capítulo 3. Y mira lo que dice aquí la escritura. Dice, versículo 1, capítulo 3 de Job, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo sus días. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Qué estaba pasando con Job? Estaba viendo una circunstancia tan terrible sobre su vida, que ¿qué ocurría? Él estaba habiendo deseado no haber ¿qué? Nacido. Ahora, ¿será que entonces Job estaba diciendo terrible, no? O sea, mejor le era no haber nacido. ¿Por qué? ¿Por qué para Job era mejor no haber nacido que estar pasando las circunstancias que él estaba viviendo? Capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Por qué no? ¿Por qué? Está preguntando, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeños que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Capítulo 3, 16, 17. Capítulo 3, 16, 17. Es decir, Job está diciendo, mejor me hubiese no haber nacido. Ahora, ¿por qué? Dice, mejor me hubiera sido como un abortivo. ¿Por qué? Porque ellos descansan. ¿Sí lo está diciendo o no está diciendo la palabra? Lo dice ahí, porque ellos descansan. Están en paz. No conocieron la corrupción. Y decimos nosotros, oiga, pero es que desde el mismo momento en que fueron concebidos, fecundados, traen una herencia de pecados. Sí, la palabra de Dios lo dice. Y lo vamos a revisar más ahora adelante. Pero ahí, noten que la palabra de Dios empieza a darnos unas luces. ¿Qué pasa con esos niños? Dice él, mejor me hubiese sido como un abortivo, ¿no? Porque ellos no conocieron la iniquidad, el pecado, la maldad. Ahora descansan. Gloria a Dios. Morir como un infante, según la escritura, nos dice que trae descanso. Se escapa del dolor y por tanto de la maldad. Entran en reposo. Eclesiastés capítulo 6. Vaya usted conmigo a Eclesiastés. Por eso decimos, si usted no tiene Biblia, hermano, está out. Tienes que estar ahí, pilas con la palabra. Eclesiastés capítulo 6. Adelante de los Salmos, adelante de Proverbios. Dice Eclesiastés 6, 3 al 5. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, y también ¿qué? Careció. Yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Por qué? Porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. ¿De quién está hablando la palabra de Dios? Del hombre que engendrare hijos y que tuviese muchos años de vida y tuviese muchas posesiones, pero alejado de Dios. Dice que un abortivo es mejor que él. ¿A qué se refiere la palabra? ¿Dónde pone Dios a estos bebés, a estos niños que han sido abortados? Hay un contraste, ¿no? Hay un contraste. Si nosotros miramos implícitamente, hay un mensaje que nos está diciendo la palabra de Dios.
Y dice, y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Mire lo que dice el versículo 5. Además dice, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. ¿Dónde están esos niños? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, usted me dirá, pastor, pero es que allí lo que estamos es concluyendo a través de unas citas que son, las manejamos de manera implícita. ¿Hay algo explícito en la palabra que nos hable de esto? Amén, sí lo hay. Lo vamos a ver. Gloria a Dios. Dios está desarrollando el tema para nosotros hoy, amén, a la luz de su palabra. Una segunda pregunta. Todavía hay algunos interrogantes ahí en lo que hemos planteado. Pero otra pregunta, ¿quién califica como un infante a un niño? ¿Cuál es la edad de la responsabilidad? Si decimos nosotros, ok, la palabra de Dios nos está mostrando que hay luz para aquellos bebés que no conocieron corrupción. Es decir, que no alcanzaron ni siquiera a nacer, o incluso aquellos que nacieron y murieron. La palabra de Dios nos da hasta ahora unas luces y nos dice, oiga, están en reposo. Pero ¿quién puede calificar a un bebé, a un niño, para determinar si ya es responsable de sus actos frente a Dios? Nosotros aquí en la iglesia tenemos algo que llama la escuela dominical, ¿no? Y hay una diferencia por edades. Y los niños pasan por la escuela dominical hasta los 13, 12 años, ¿cuando qué? Cuando los llevamos nosotros y los invitamos a ¿qué? Al bautismo. Al bautismo. Pero eso es simplemente una manera en que nosotros tratamos de ¿qué? De organizar la formación, la instrucción de los niños hasta cierta edad. Pero ¿quién determina cuando un niño está listo, está preparado, es consciente, es responsable de sus actos para responder delante de Dios? Pues lo primero que tenemos que decir es que no se trata de edades, hermano. No se trata de edades, se trata de una condición de responsabilidad. Pastor, demuéstreme eso por la palabra. Para allá vamos. Para allá vamos. La palabra de Dios nos muestra que el niño, el infante, es catalogado como inocente. No porque no traiga una herencia de pecado, la trae. Todo ser humano la trae. Pero hay una situación en particular con los niños. No han alcanzado un entendimiento maduro para entender y comprender la manera suficiente, de manera suficiente, las diferencias entre la ley y la gracia, entre la salvación y la condenación, entre la responsabilidad moral, ética que Dios determina a través de su palabra. Ojo con esto, hermano, porque hay muchas doctrinas y religiones que condenan de entrada a los niños y se apegan a la ley, a la letra, pero no han explorado la palabra. Amén. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La palabra de Dios es íntegra, no deja nada al azar. Gloria al Señor. Amén, aleluya, así es. Mire lo que dice Deuteronomio. Usted va a empezar a encontrar aquí cosas tremendas a la luz de la palabra. Deuteronomio capítulo 1. Gloria al Señor. Deuteronomio 1. capítulo 1. Y mire lo que dice la palabra de Dios desde el 34 al 40. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. Está ahí Dios en una conversación clara con ¿quién? Con su pueblo. El pueblo le ha llamado a ira, ¿no? El pueblo que él sacó de la tierra de Egipto y que lo ha llevado para camino por el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿no? Pero mire lo que pasó. Dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Oiga, hicieron que Dios se enojara contra ellos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo rebelde, era un pueblo duro de servicio, porque era un pueblo que no obedecía, ¿no? Y dice la palabra de Dios, versículo 36, excepto ¿quién? Caleb, hijo de Jefón. Él
la verá. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó. ¿Y a quién? Y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Está ahí hablando de una relación de Dios con su pueblo, un pueblo que desobedeció. Pero entre ese pueblo que desobedeció hubo algunos, unos pocos que obedecieron. Y habían entre ellos unas generaciones que no podían aún distinguir entre el bien y el mal, que iban para donde iban los papás. ¿Sí o no? Amén. Mire lo que dice allá adelante. También, versículo ¿qué? 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros. ¿Está hablando quién? Moisés. El intercesor ahí, el mediador, Moisés. Y dice, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Oiga, ¿hasta caló quién? Moisés. Moisés. Versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Versículo 39, pilas ahí. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios nos muestra por su palabra que hay niños que no conocen entre quién, entre lo bueno y lo malo. Y Dios establece una diferencia, un trato distintivo con ellos. Amén. Usted sabe qué es recibir una pareja. Una pareja que acaba de perder a su bebé. Y vienen a ti y te piden una palabra y dicen, bueno, ¿y qué pasó con mi hijo? ¿Dónde está? ¿Sabes qué triste es dar una respuesta? No lo sé. Cuando Dios da respuestas a través de su palabra. Aleluya. Por eso es que el consejero pastoral debe comer del rollo, hermano, alimentarse. Porque no se trata de su historia, su experiencia. A mí me pasó, a mí me dijeron, yo vi esto, yo experimenté. No es que dice Dios por su palabra. Amén, aleluya, así es. Hay de esos palabreros que se levantan frente a un púlpito a hablar de sí mismos. Dios sea tratando con cada uno de ellos. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hacen. Pero Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Y hay respuesta para esos corazones dolidos. Jonás capítulo 4. Gloria al que vive por los siglos. Jonás capítulo 4. Antes de Miqueas, antes de Zacarías, Ageo, amén. Después de Amós, ¿sí? Profeta menor. Jonás capítulo 4. Mire lo que dice el versículo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Oiga, Dios envía al profeta Jonás, ve y declara juicio. ¿Sobre dónde? Nínive. Sobre Nínive. Todos van a ser destruidos, todos van a perecer. Y Jonás decía, no, tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, yo voy allá y tú los perdonas y después yo quedo en ridículo. Y entonces, ¿qué le contesta a Dios? Entre muchas de las cosas que le contesta Dios a Jonás, mire lo que le dice en el versículo, capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y muchos animales. ¿De quién está hablando Dios? De los niños. De los niños, de las personas que sufren algún tema de ¿qué? De discapacidad. De los niños pequeños, de los bebecitos. ¿Cuántos habían? 120. Más de 120,000. Aleluya. Dios es misericordioso. Amén. Dios los sabía, los tenía contaditos, hermanos. Aleluya. Dios es maravilloso, amén. Aleluya. Romanos capítulo 1. Vamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios es íntegra, amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21.
Pues habiendo conocido a Dios, óigalo bien, diga, pues habiendo conocido a Dios, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. no le glorificaron como Dios. ¿Habiendo qué? Conocido a Dios. Diga condición de responsabilidad. Habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él Emana la vida. dice la palabra que del corazón nacen, salen, emergen, surgen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. Y todas cosas semejantes. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, es lo que sale de adentro de su corazón. Es decir, la palabra de Dios nos muestra que hay un momento en que el hombre decide alejarse de Dios, apartarse de Dios, desobedecer la ley de Dios, entrar en rebeldía. Habla de una responsabilidad. Habla de una decisión. Amén. Amén. ¿Está claro esto o no? Amén. Aleluya. Todos los niños son concebidos como pecadores. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Concepción qué es? ¿No? El inicio. La misma fecundación, ¿no? Concepción, se formó. Luego viene el dar a luz. Pero todo ser humano concebido, desde el mismo momento de su concepción, ¿es pecador o no es pecador? Sí. Es pecador. Sí. Amén. Esto tenemos que tenerlo claro, hermano. Por eso es que a los niños, entre más rápido se les hable de las cosas de Dios, entre más rápido los presentemos delante de Dios, entre más rápido empecemos a enseñarles palabra. ¿Por qué la enseñanza de Dios hacia el pueblo judío? Le repetirás en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Por qué, hermano? Porque era consciente Dios mismo que ellos nacieron ¿en qué? En pecado. No hay hombre, diga conmigo, no hay ser humano, No hay ser humano que no peque. que no peque. Ahora, ¿qué también nos dice la palabra? Bueno, si la palabra de Dios nos dice que solamente es salvo aquel que confesa su pecado, que se arrepiente de todo corazón, que vuelve a Cristo, que vuelve a Dios por medio de Jesucristo, que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con nuestros hijos? No, pero es que mi hijo es un santo. Mi hijo no rompe un plato. Pues no romperá un plato, pero es pecador, hermano. Pero cuando ya no imagina. Y es pecador, ¿por qué? Porque su condición, ¿desde qué? De su misma concepción y formación viene en una herencia de pecado. Que es necesario que el niño sea instruido, sea formado, y cuando ya tenga la capacidad de decidir, de tomar esa decisión, de discernir entre lo bueno y lo malo, encaminarlo en las cosas de Dios, ¿para qué? Para que sea salvo, para que acepte a Jesucristo. Por eso le enseñamos a los niños desde pequeños los principios, los fundamentos que Dios ha establecido por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios por los padres que traen a sus niños a la escuela dominical, que corren en la mañana. ¿Por qué? Con el único propósito que sus niños asistan a la escuela dominical, porque saben que están formando así hombres y mujeres de Dios en el mañana. Amén. ¿Qué le pasa a estos países, a nuestro mundo de hoy en día? Se han olvidado de esto. ¿Y por qué? Porque se ha perdido el temor de Dios. Ya no hay necesidad de enseñar al niño desde pequeño que en el momento en que es formado, que es instruido en el temor de Dios, va a obtener, va a lograr, va a alcanzar los objetivos que Dios ha planificado para su vida, porque Dios es su Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Estamos en este mundo para agradar a aquel que nos ha llamado.
Aleluya. Hemos sido creados para adorar, para glorificar al Todopoderoso. Ese es el principal objetivo. No es para ser famosos, para tener muchos riquezas. No. Si todo eso viene, gloria a Dios, en la medida que Dios lo permita. Aleluya. Pero eso no es el porqué del hombre. La vida del hombre, lo dice Eclesiastés, a través del hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice la palabra. Gloria a Dios. Ahora, si el principio de iniquidad, el principio de pecado está inherente en toda la raza humana, los niños entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos, los niños nacen en esa misma naturaleza pecaminosa. Hay algo que heredamos, incluso la iglesia pentecostal, del luteranismo, la iglesia reformada, incluso de Martín Lutero. Y todos damos gracias a Dios por Martín Lutero. ¿Cuántos conocen la historia de la iglesia? Amén. Pero Martín Lutero, de la doctrina de Martín Lutero viene algo que nosotros no compartimos teológicamente, y es el bautismo de los niños. La iglesia católica enseña que el bautismo de los niños. ¿Por qué? Ellos dicen que los niños que son bautizados, esos son salvos. Y la palabra de Dios nos enseña que el bautismo no es para salvación. El bautismo es una confesión, es una identidad con Cristo, con la iglesia. Es un reconocimiento público y voluntario ¿de qué? De renunciar, de morir al mundo. ¿Para qué? Resucitar para una nueva vida. Amén, así es. Entonces, algunos dirán, no, pastor, entonces lo primero que hay que hacer a los niños es bautizarlos, porque ¿qué tal si se mueren? No. El bautismo debe ser un acto consciente, donde la misma persona trae una decisión. Por eso es que en la iglesia cristiana no bautizamos a los niños de pequeños. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que Jesucristo fue bautizado ¿a qué edad? 30 años. ¿Qué se hizo con Jesús? Dice que los padres lo trajeron a muy temprana edad, después de haber sido destetado. Dice que lo trajeron al templo y lo presentaron. Claro, nosotros como padres, nuestra obligación es desde pequeños traer los niños a Dios y presentarlos. Ahora, recuerden esto, estamos conectando todo esto que hemos venido aprendiendo. Y entonces, ¿dónde entra el punto de si son salvos o no son salvos? Yo quiero decirle algo, iglesia, hoy, a la luz de la palabra. La condenación siempre, siempre, siempre está ligada a las obras. La salvación está desligada de las obras. La salvación no es por obras, pero la condenación se da por las obras. ¿Cómo? Usted dirá, pastor, ¿cómo así? Vamos a verlo a la luz de la palabra. No declare juicio todavía sobre mi vida. Pero un segundito, vamos a ir a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo avanza, aleluya, y hay tanto, hay tanto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual ¿qué? Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si usted mira allí, teológicamente estamos ubicados en el juicio del gran trono blanco, donde ¿quiénes irán? Toda la humanidad se presentará allí. Y mire lo que pasa, ¿no? Está hablando del día, en el momento en que todos tendremos que dar cuenta, ¿no? Pero en especial aquí habla de quién. Toda la humanidad, pero en especial aquí habla de quién. De los individuos.
Porque los que somos cristianos, los que morimos en Cristo, hay otro tratamiento. No tengo tiempo ahora para entrar en eso, ¿no? Lo hemos aprendido, Alex nos enseñó, ¿cierto? Los tiempos. Nos habló de las dispensaciones, nos habló de los momentos, nos dio un mapa. ¿Se acuerdan de eso? No hay tiempo ahorita para entrar en eso, pero aquí está hablando que en el gran juicio del trono blanco, toda la humanidad impía, es decir, la que no conoció a Dios, la que no aceptó a Cristo, tendrá que presentarse delante del mismo Rey de señores, Señor y señores, Jesucristo. Señor de señores, versículo 12. Y dice, y vi a los muertos, ¿qué? ¿Grandes y qué? Pequeños. ¿Grandes y qué? Pequeños. Grandes y pequeños, de pie ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué me da a entender esto la palabra? Gloria a Dios. Entonces los abortivos, aquellos que no tuvieron el tiempo, que no pudieron discernir entre lo bueno y lo malo, que se presentarán allí y que se buscarán el libro. ¿Y qué pasa? No habrán obras que testifiquen contra ellos. La salvación es por gracia. Diga conmigo, la salvación es por gracia. Aleluya. La salvación es por gracia, hermano. No es por obras. ¿Sabes cuántas religiones hay en el mundo que sustentan el principio de la salvación, de ir al cielo, basada en obras? Si nosotros tuviéramos que hacer algo para alcanzar nuestra salvación, estaríamos perdidos, hermano. Es por gracia, es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay una conexión directa entre ¿qué? Entre las obras y la condenación. Mientras que por la gracia, las obras quedan aparte. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras también es ¿qué? O sea, no hay que simplemente serlo, hay que demostrarlo, aleluya. Con las acciones, con todo lo que hacemos. El gran juicio del gran trono blanco. Los hombres son salvos por gracia, pero son condenados por sus obras. Juan, miremos Juan capítulo 8. Desde el 21 al 24. Mire lo que dice. Otra vez les dijo Jesús, ahí hay un diálogo, hay unos fariseos, ¿no? Hay unos judíos allí, a los que Dios les habla de una manera clara y concisa. Juan 8, Juan capítulo 8, versículos 21 al 24. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A quién les estaba hablando? A los fariseos, a los judíos que no se habían arrepentido. Y les decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué estaban pensando los judíos? Oiga, estaban pensando que Jesús se iba a ¿qué? A suicidar. A suicidar. Ellos no entendían, ¿por qué? Porque su discernimiento espiritual, ¿qué pasaba? Estaba enceguecido, estaba cerrado. El hombre natural no concibe las cosas que son del espíritu, porque las cosas espirituales han de discernirse ¿qué? Espiritualmente. Y les digo, versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el que cree y el que no cree. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces miramos que hay una diferencia
clara. La palabra de Dios nos dice hay una condición de gracia para aquellos que no han sido facultados, no están aún en capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. A una persona que voluntariamente ha decidido que no aceptar, rechazar, renunciar a la gracia, al favor de Dios. Desde ya son condenados. Están viviendo bajo condenación. Incluso lo decía Pablo hablando a la iglesia, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la obra redentora de Cristo hemos pasado. Antes no éramos de Dios, no pertenecíamos a la ciudadanía de Dios, pero ahora somos conciudadanos con los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y hablando en Hebreos, en Hebreos 11, estos murieron esperando que una ciudadanía mejor. Eso lo dice ahí en Hebreos, ¿no? Aquellos que recibieron promesas y que aunque no alcanzaron a ver sus promesas, siempre perseveraron, siempre permanecieron en la esperanza de ¿qué? De una salvación, de una ciudadanía celestial. Aleluya. Gálatas 6 nos dice, no, dejando de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás, segarás. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que tiene la posibilidad, la oportunidad, decide ¿qué? No aceptar, no creer. Quiere seguir viviendo en una rebelión, en desobediencia. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es clara, hermano. Están bajo juicio y bajo condenación. Jeremías 19, 3 al 5. Jeremías 19, 3 al 5. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Y llenaron este lugar de sangre de quién? ¿De qué me está hablando allí? ¿Cuál es la condición de inocencia? No una condición de una generación desligada de un pecado original. No, está hablando de una condición de responsabilidad. De responsabilidad. Dios está trayendo juicio sobre quién, sobre una nación que le ha negado, que ha violado su pacto. Pero dice, sin embargo, hace una excepción sobre quién, sobre aquellos que ha catalogado la Escritura como inocentes. Mire lo que dice ahí, leamos un poquito más, Alex, por favor, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Imagínense esto.